Hemos hablado también de lo difícil y de estos llamados que hay a la banca a ser un poquito más flexibles, a incentivar un poquito más los créditos a las empresas para financiar proyectos. Tuvimos acá al ministro de Vivienda diciendo eso, tuvimos también a la Asociación de Bancos, estuvimos conversando de eso. Bueno, ¿qué es lo que dice esta encuesta de créditos bancarios que presentó ayer el Banco Central? Que efectivamente las condiciones de oferta se siguieron restringiendo en el segundo trimestre para los segmentos de construcción inmobiliaria e inmobiliario. Se siguieron restringiendo las condiciones de oferta. Esto, según el 30% de las entidades bancarias manifestaron que hay condiciones más restrictivas para las empresas constructoras y un 40% dice que hay condiciones más restrictivas para las inmobiliarias. O sea, se sigue empeorando la situación para las empresas, para el sector construcción, para el sector inmobiliario. Esto según la encuesta de créditos bancarios que elabora el Banco Central trimestralmente y que presentó ayer. Bueno, y esto tiene varios efectos. Ya hay varios analistas, expertos que están analizando esta situación de la construcción y queremos conversar con algunos de ellos, con uno de ellos en particular, que es un experto, un abogado experto inmobiliario. Me refiero a Rodrigo Andreucci. Ahí ustedes ya lo ven en pantalla. Él es socio del estudio Andreucci Torrejón, un estudio especializado en temas inmobiliarios, asesores de varias de estas empresas. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Hola, hola. Buenos días, Fresia. Hola, Orlando. Hola, Fernando. Un gusto saludarlos. Igualmente. Rodrigo, quería conversar contigo porque tú constantemente, como un abogado que se mueve en este sector, estás constantemente analizando esto. Y estuve viendo un análisis bien interesante sobre el momento del sector inmobiliario que tú hacías, porque esta situación de la restricción de créditos no es el único problema que están viviendo el sector de la construcción, el sector inmobiliario. Se conjuga con otros y puede tener efectos bien relevantes hacia el futuro, según algunos de los análisis que yo he visto que tú has hecho. Sí, Orlando, mira, estamos viviendo una revolución sin parangón en la historia económica de Chile de 200 años. Esta revolución que estamos viviendo, a la larga, va a traer muchos efectos positivos para la nación, para los habitantes de este país. Por cierto que van a haber algunas molestias, pero yo me quiero enfocar en los temas positivos. Miren, en Chile hoy día hay 4 instituciones públicas que funcionan casi perfectamente. Cuando vemos solo malas noticias, la CMF, liderada por una presidenta, Solange Bernstein, y una vicepresidenta, la señora Piedrabuena. El Banco Central de Chile, la Super de Medio Ambiente, también liderada por Mary Plummer, y la Contraloría General de la República. Estas 4 instituciones públicas que funcionan al más alto nivel están haciendo cambios que ni siquiera el Parlamento ni los gobiernos de los últimos 20 años han ejecutado. Entonces, mira, lo que sucede hoy día, que estamos en el rubro de inmobiliario y construcción, en un rubro extremadamente atomizado. Aproximadamente son 1.308 empresas inmobiliarias que existen en Chile, que mandan a hacer obras. Esta crisis que los especialistas tratan en la prensa, son 4 en realidad. Una crisis es que a las personas, a los ciudadanos, no les alcanza el sueldo, las remuneraciones para pagar el pie y para postular un crédito hipotecario. Pero hay otras 3 más que están justo en este mismo momento, pero como crisis son una oportunidad. Entonces, la otra es la restricción que los bancos, a propósito de Basilea III, le están imponiendo a la inmobiliaria constructora. Y esto va a traer muchos frutos verdes para la sociedad, que los voy a explicar inmediatamente. La tercera, que son causas macroeconómicas que dependen especialmente del mercado norteamericano y chino, que encarecen los materiales, las tasas de crédito con los cuales se fondean los bancos comerciales en Chile, en el extranjero. Y la cuarta es que no existe una legislación que se haya creado con los parámetros que se hacen desde la época del Código de Napoleón Bonaparte, hace 220 años a la fecha. Entonces, se siguen haciendo leyes o reformas como se hacían en la época de la Edad Media, en el fuero juzgo, que son leyes particulares, y no se hacen leyes de la codificación. Entonces, estas 4 situaciones o crisis ha producido lo que hoy día vemos. Entonces, acá lo importante, Orlando, mira, en el mes de julio, por primera vez en Chile, hace 2 semanas atrás, el presidente de una inmobiliaria, Ignacio Hernández,
dice, sí, yo entiendo que lo que está pasando en el país es producto de Basilea III y los bancos son más cautelosos. La semana pasada, el sábado, por primera vez, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en una entrevista dice, no, nosotros entendemos que los bancos tienen que respetar lo que está haciendo la CMF. ¿Qué es lo que está pasando, Fresia, Fernando y Orlando? Miren, lo que sucede es que en el año 2008-2009, y ya está armado en el 2010, en Basilea se realizó lo que se conoció con el nombre de Basilea III, que es un conjunto de acuerdos comerciales de los bancos centrales que le dicen a los bancos, miren, ustedes cuando cursen un crédito tienen que cuidar 3 principios esenciales. Que el proyecto que ustedes financien como banco no impacta el medio ambiente, no impacta el medio humano y no afecta los derechos humanos. Las normas de Basilea ya están aplicándose en Europa hace 14 años atrás. Y en Chile el Banco Central tomó un acuerdo en el 2020 cómo se tenían que contabilizar estos riesgos por los bancos. Y en noviembre del 2021 la CMF aterrizó en Chile la norma de Basilea, en un documento que es tan importante, Rodrigo, en Chile. ¿Sí? Pero quiero que pasemos un poquito a cuáles son los efectos de todas estas crisis que tú nos mencionas, de todo este conjugamiento de factores. El efecto va a ser de que de un mercado de 1.308 inmobiliarias, al final de esta década no van a quedar más de 300. Eso va a inmobiliaria, yo estoy diciendo, ¿quién manda a hacer una obra? ¿Quién manda a hacer un CEFAN? ¿Quién manda a construir una comisaría? ¿Quién manda a hacer la ampliación de una carretera? ¿Quién manda a construir viviendas sociales? Cualquier mandante, hoy día no son 1.308. Se va a reducir 10 veces ese tamaño y no más de 300. ¿Por qué? Porque el banco hoy día tiene que responder si financia una obra por los errores del mandante. Y tiene que además pasar el dinero que le prestó ese mandante al Banco Central para asegurar la liquidez del banco y que no vaya a quebrar. Entonces, el primer efecto es de la atomización del mercado a una gran concentración. Esto por quiebras, por organizaciones de empresas, por quiebras de empresas, liquidaciones de empresas. Claro. Por ejemplo, recién Fresia hizo una pregunta cuando tú le estabas explicando. Bueno, pero ¿esto no se va a volver a repetir? No, porque yo estoy vendiendo departamento y casa casi al costo de construcción. Entonces, en alguna parte me está faltando el dinero. ¿A quién no le voy a pagar? Exacto. ¿No le voy a pagar al banco? ¿Y cuál es la ganancia ahí? Motivar, no, o sea, me refiero a eso, porque igual, sí, claro, una cosa por otra. O no quebrar, o no quebrar. Claro. Entonces, la verdad es que después a esa empresa le va a costar mucho reiniciarse en la actividad constructiva, porque los bancos no te van a dar crédito. ¿Por qué? Porque hoy día el banco te tiene que evaluar muchos factores. ¿Qué factores? Mire, ¿cómo va a vender usted? ¿Cómo usted ha vendido en el pasado? ¿Usted ha tenido multa por infringir el medio ambiente? ¿Usted ha tenido multa por infringir los derechos humanos? Les doy un ejemplo. A comienzos de este año, la CMF multó a 5 bancos por no cumplir con la ley Patito Corazón. Sí. Bancos que dieron crédito hipotecario y no se dieron cuenta que el que había pedido crédito debía la pensión de alimento. ¿Ustedes se imaginan eso hace 3 años atrás? Perdón, o hace 5 años atrás. Sí, perdona, imposible. Perdona, pero a ver, uno entiende que el negocio de un banco es justamente financiar proyectos que eventualmente le generen las utilidades. Que de repente se deprima todo eso, eventualmente uno tiene que pensar lo que o es algo temporal y que tiene que hacerse algo al respecto, o lisa y llanamente estamos cambiando de sistema económico. ¿Quién? ¿O no? Así es, Fernando. Mira, es como tú acabas de preguntar. Hemos cambiado los paradigmas. Hubo todo un debate filosófico, ético en Europa, si los bancos tenían que solamente preocuparse de la rentabilidad de estos o se tenían que preocupar del impacto que tenía la aprobación de crédito. Y todos los bancos centrales de Occidente en el 2009 dijeron, sí, tenemos que preocuparnos del impacto. Entonces, impactos son, yo al que le estoy prestando el dinero, ¿respeta los derechos humanos? Por ejemplo, la ley Karim. Yo le paso dinero a una inmobiliaria que trata bien o mal a sus vendedores en la sala de venta. Yo le paso dinero a una inmobiliaria que trata bien o mal a su gerente y le cumple o no le cumple con los bonos de resultados que le prometió. Derecho humano. Yo le paso o no dinero a don Rodrigo Enreuchi si pide un crédito hipotecario y él debe pensión alimenticia.
Entonces Basilea III dijo, no, los bancos no pueden ganar dinero solo pensando en la rentabilidad, se tienen que preocupar del impacto. Y eso empezó a decirlo. Y ese es el llamado que han hecho, por ejemplo, desde el gobierno ahora a los bancos, a ser un poquito más proactivos en ese sentido. Quiero, para ir finalizando, Rodrigo, ¿qué efecto va a tener esto que tú, este fenómeno que tú planteas de pasar de un mercado donde hay más de 1.300 inmobiliarias a un mercado donde podríamos quedar entre 300 a 400 inmobiliarias? ¿Qué es lo que tú planteas que podría pasar? Primer efecto, Orlando, es que la construcción en general va a ser cada día más profesional, porque conseguir los permisos de edificación y poder ejecutarlo va a ser extremadamente complejo. Entonces, es la profesionalización radical de la actividad inmobiliaria. Segundo, que es una utopía pensar que vamos a restringir o vamos a disminuir el déficit habitacional. Eso es imposible, imposible. Ya no es real, porque los bancos no pueden llegar y financiar las obras si no revisan muchos requisitos. Tercero, vamos a ver, en el año 90 existían 30 bancos en Chile. Hoy día existen 10 y 12 van a funcionar este año, 9. Habían 287 dueños distintos de farmacia el año 90, hoy día son 6 cadenas. Ese es el mismo fenómeno en la actividad constructiva, de lo que sea. Entonces, va a ser una actividad en que se va a privilegiar la eficiencia, el resultado, la técnica. Entonces, por ejemplo, ya el dueño de un banco no puede aprobar un crédito porque yo era compañero de curso en tal colegio con el dueño de la inmobiliaria. Eso ya no puede ser. Hoy día es cuál es el impacto de ese eso quiero verlo en la realidad. Sí. Fernando, esto entre abril y agosto del próximo año la CMF va a anunciar cuánto es el aumento de la liquidez por el riesgo reputacional. Basilea III, Pilar 2. Se rumorea en el mercado que son 10.000 millones de dólares que los bancos tienen que aportar. 10.000 millones de dólares. Ahí se va a saber cuánto para esos tres moscas. Entre abril y agosto del próximo año. Van a ser cambios importantes los que se van a ir viniendo y, por supuesto, como tú lo señalabas al principio, Rodrigo, me imagino que esto va a traer cosas buenas en algunos sentidos, pero también va a ser un proceso que va a generar harto impacto en el mercado, que ya está bien conmocionado en el mercado inmobiliario, en el mercado de los créditos hipotecarios, por supuesto. Rodrigo Andreucci, socio de Andreucci Torrejón, muchas gracias por esta interesante conversación. Muchas gracias. Que te vaya bien.